me cuentan un poquitito para saber, para enchufarme en el tiempo y en el espacio. ¿Qué hablaron de obesidad en medicina? Yo me acuerdo que hablamos de que la obesidad visceral abdominal generaba como que liberaba mucha citoquina y eso generaba como un ambiente proinflamatorio que predisponía a aumentar el riesgo cardiovascular. Ya. ¿Qué más? ¿Solo eso? No más cosas, pero no me acuerdo. Me acuerdo que eso era lo importante. Ya, ya, ok, entiendo. Entonces, pero hablaron así como de por qué se produce la obesidad. O sea, Hablaron de... hablamos como de los distintos factores, así como estrés, la mala alimentación y como estas cosas también. Ya, súper. Ok, ok, creo que con eso nada. Denme un segundito para cerrar ventana y empiezo. Ya, queridas y queridos, empecemos. Ya luego va a llegar el doctor Rossi, así que ahí él se nos suma. Vamos a empezar hablando de obesidad visceral, ¿sí? Y los PPT los tenía el otro día, que son los que le mandé a la Isabel, pero, ahí está. Miren, fíjense que el sábado en la noche, el sábado en la noche, ¿quién anda leyendo esta cuestión un sábado en la noche? Pero revisé esto, y me encontré con esto. Una revisión de la revista chilena de nutrición del año 2023 que habla de, miren este dato por favor, 2023 dice que, esto lo copié y lo pegué, ¿cierto? Con 3 de cada 4 personas, es decir, actualmente en Chile, un 75% de la población, cáchense, viviendo con sobrepeso u obesidad, la prevalencia del índice de masa corporal elevado, el índice de masa corporal que ustedes saben que no mide nada, pero es muy utilizado, en Chile es una de las más altas del continente, mostrando un patrón de distribución inequitativo, y eso es súper importante. Lo que yo le, tantas veces que les doy jugo con estas cosas, ¿cierto? Con las políticas, o con la política, no política partidista, sino que políticas de Estado. Un patrón de distribución inequitativo. Hay más pobreza en todo el mundo y en Chile en regiones pobres versus regiones de mayor ingreso per cápita, mediado por determinantes estructurales que modelan el comportamiento en salud. Seguridad social, que está tan de moda en el debate político de estos días, ¿cierto? El nivel socioeconómico, educación, género, entre otros. Pero me pareció terrible. Actualmente en Chile, 75% de la población está o en condición de sobrepeso o francamente en condición de obesidad. Entonces yo vi esta publicación y dije, ¿cierto? ¿Conocen este meme o no? Necesito No. publicar esto. Yo dije, necesito mostrarle esto a los chiquillos, ¿sí? Por, por el riesgo cardiometabólico que representa esta condición. Y miren lo que encontré después. Esta es una carta al editor, ¿cierto? Del año 2025, es decir, de este año. Y esto apareció en la revista Médica de Chile y que dice que en el año 2050, y eso lo busqué por un dato que habíamos dado con el doctor Rossi, ¿sí? En el año 2050, las estimaciones dicen que podríamos tener más de un 85, no sé si aparece el número por ahí, se estima, aquí está, un 87, que era el número exacto. Se prevé que en Chile haya en 2050 un 87% de la población en condición de sobrepeso o en condición de obesidad. A mí me parece de verdad escalofriante ese número. Y me parece escalofriante por, por lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Como país en términos de salud pública con esto. Y me parece escalofriante, disculpen que me vaya para mi lado, pero hay varios estudios que dicen que en la medida que la obesidad en la población humana aumenta,
aumenta también la obesidad en las mascotas de las personas. Entonces me parece terrible pensar que si vamos a tener más obesos y sobrepesos en Chile, también vamos a tener a mis pacientes con más de esos problemas, porque finalmente la obesidad termina siendo un factor de riesgo para muchas condiciones en, en, en nuestra especie, ¿cierto?, de compañía, de la misma manera como son en nosotros. ¿Ya? Eso, se los quería comentar, solo para que tuviesen el dato estadístico y para que le tomemos, ¿cierto?, el peso a esto que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ok, vamos a hablar de obesidad y para hablar de obesidad tenemos que necesariamente hablar de lo que es peso corporal. ¿Ok? Ahora, sabemos que el peso corporal está... está influenciado por una serie de cosas, ¿sí? El peso corporal puede variar porque aumenta la masa muscular, ¿sí? Puede variar porque cambia, ¿cierto? Aumenta o disminuye, para mi clase aumenta la masa de tejido adiposo, pero podríamos eventualmente también tener cambios en la masa ósea y eso también se puede traducir en cambios en el peso corporal. Podríamos tener, ¿cierto? Un sujeto que esté creciendo dentro de nosotros, en el caso de una mujer gestante, y va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Podríamos tener un aumento en el contenido de agua, ¿sí o no? Ustedes que ya saben que pasaron por medicina interna, por las clases de insuficiencia cardíaca, y nosotros lo comentamos también, en la medida que la insuficiencia cardíaca progresa o cuando los pacientes se descompensan, se produce retención de agua y esa agua obviamente que tiene un impacto sobre el peso corporal. Entonces, el peso corporal es un indicador que es muy poco específico. ¿M? Para nuestra clase vamos a pensar en exclusivamente cambios en lo que es la masa de tejido adiposo, ¿sí? Para explicar, para entender obesidad. Y la masa de tejido adiposo, como dice ahí, varía según lo que se conoce como el balance energético, ¿ok? ¿Qué es el balance energético? El balance energético es la diferencia que se establece entre la cantidad de energía que ingresa al sistema dado por lo que es el intake, el food intake, que es la ingesta de alimentos, ¿cierto? Y la cantidad de energía que sale del sistema, que está determinado fundamentalmente por la actividad física, pero donde participa también el metabolismo, ¿cierto? Y gasto energético asociado a, puede ser, no sé si lo hablaron en medicina, la termogénesis inducida por los alimentos. ¿Hablaron de eso, no? ¿O No conocen creo ese que no, concepto? profe, pero ¿No? sí hablamos del concepto del peso corporal y que tiene sus distintos componentes, Eso, del que el agua y la eso, grasa y el masa muscular. eso, eso. Gracias, Isabel. Oye, entonces, el metabolismo basal supone, ¿cierto?, un determinado gasto. El metabolismo basal es lo que necesitamos para sobrevivir, digamos, estando acostado, ni siquiera estando de pie, ¿cierto? Las funciones mínimas de las células, ¿ya? Y sobre eso se impone un cierto gasto energético que está dado, por ejemplo, con el procesamiento de nuestros alimentos. Cuando nosotros comemos algo, masticamos, ¿cierto? Nuestras glándulas digestivas, salivales, gástricas, páncreas, hígado, lo que usted quiera, producen secreciones y eso supone también un gasto energético, ¿sí? La motilidad del tubo digestivo, ¿ok? Todo eso supone que hay un cierto gasto energético asociado al consumo de nuestros alimentos, ¿ok? Eso se llama termogénesis inducida por la dieta. Y hay una cierta termogénesis que está inducida por el control térmico, ¿sí? Es decir, ustedes que viven en Arica, que son afortunados, no están tan expuestos, pero personas que viven, ¿cierto?, en regiones con temperaturas que son un poquito más bajas, o allá mismo en su región, pero quizás más alto, ¿sí? En relación con el nivel del mar, ¿sí? Cuando hace más frío, aumenta necesariamente el gasto energético para producir más calor, ¿ya? Eso se llama termogénesis inducida por temperatura. Eh, Eso. Entonces, este balance energético puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero, ¿sí? Cuando decimos que el balance energético es cero, decimos que la cantidad de energía que está ingresando a nuestro sistema es igual a la cantidad de energía que sale del sistema. En un adulto promedio, el valor que se suele dar es de ¿cuánto? 2000 kilocalorías, ¿cierto? Entonces, si meto 2000 kilocalorías y en un día gasto 2000 kilocalorías, quedé
igual, y por lo tanto no hay cambio en la masa de tejido adiposo. Si estoy con un balance energético negativo, si estoy con un balance energético que es negativo, eso quiere decir que estoy ingresando al sistema una cantidad de energía menor a la que estoy gastando. ¿Sí? Clásicamente, cuando ustedes manden a sus pacientes a nutricionista, lo que suele hacer el nutricionista es indicar dietas que son hipocalóricas, ¿cierto? Calculando una ingesta de más o menos 1500 kilocalorías por día. Si consumo, perdón, si ingreso 1500 kilocalorías y en ese día gasto 2000, las mismas 2000, ¿sí? Hay 500 kilocalorías que gasté y que no vinieron desde mis alimentos. ¿De dónde las saco? Desde mis propias estructuras. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la principal ahí? Va a ser el tejido adiposo. Por lo tanto, ¿cierto? Un balance energético negativo supone que al final del día voy a tener una masa de tejido adiposo que va a estar menos, que va a estar un poquito más contraída, que va a haber disminuido un poquito y por lo tanto el peso corporal debiese disminuir. ¿Ok? Y al contrario, si en un día gasto las 2000 kilocalorías, pero ese día, no sé, me comí, qué sé yo, el manso asado, me comí la casata completa de helado y meto 3000 kilocalorías, esas 1000 kilocalorías extra no las voy a eliminar, ¿sí? Porque evolutivamente hablando, es muy difícil encontrar alimento y muy difícil tener calorías. Entonces, a lo largo de la escala evolutiva, cuando nuestros antepasados se vieron expuestos a balances energéticos positivos, ¿cierto? Sobrevivieron aquellos que los guardaban esos excesos más eficientemente. ¿Y cómo los guardamos? La principal manera de guardarlos tiene que ver con tejido adiposo, ¿ok? Por lo tanto, frente a un balance energético positivo, lo que uno esperaría es que el peso corporal aumentara a expensas de principalmente tejido adiposo. ¿Saben de qué me acordé? Asociado con la termogénesis inducida por la dieta, que hay alimentos que nos hacen bajar de peso. No sé si les comentaron, ustedes me dicen si les comentaron eso en medicina. Pero, por ejemplo, una manzana. Si tú te comes una manzana, sí, no sé qué manzanas le gustan a ustedes, a mí me gustan mucho unas que se llaman Pink Lady, encuentro que son las mejores. Pero uno se come una manzana y esa manzana te aporta una cierta cantidad de calorías, pero fíjate que la cantidad de energía que gasta tu organismo masticando la manzana, deglutiendo, que el peristaltismo, que la actividad digestiva, etcétera, 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 cuando se elimina esa manzana, vamos a estar pesando menos que cuando comimos la manzana. Es decir, el gasto energético, la termogénesis asociada a la dieta, en el caso de la manzana, ¿cierto? Es mayor. Es decir, hay más gasto energético en intentar aprovechar la manzana que las calorías que la manzana nos da. ¿Ya? Miren qué dato más curioso. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el apio, pasa lo mismo con el repollo, con las ensaladas, dependiendo de las ensaladas de hojas principalmente. ¿Ya? Entonces, son recursos que eventualmente se pueden utilizar, ¿cierto? Para aumentar el gasto energético o para disminuir la ingesta. Ya, dato. Fíjense ustedes que la obesidad por sí sola, ¿cierto? Siempre se dice que la obesidad aumenta el riesgo cardiovascular, ¿ya? Y fíjense que la obesidad por sí sola casi no modifica el riesgo cardiovascular en los individuos. Eso como que se contrapone con todo lo que yo le he dicho y con lo que le han dicho sus otros docentes en sus otras asignaturas, ¿ya? Han hecho estudios así como epidemiológicos, ¿cierto? Con ajuste, sexo, edad, qué sé yo, actividad física, y la obesidad por sí sola prácticamente no modifica el riesgo cardiovascular en las personas. ¿Qué sí es lo que modifica mucho el riesgo cardiovascular en las personas? Condiciones asociadas a la obesidad, como por ejemplo, ¿cuáles? Insulinoresistencia, diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión arterial, ¿ok? Que son condiciones que están bastante asociadas a. Y es así, sabemos, ¿cierto? Los estudios de Framingham y todos los estudios epidemiológicos que se han hecho después, sí han demostrado que la hipertensión arterial, que la obesidad, perdón, la diabetes mellitus de tipo 2, que la resistencia insulínica aumentan el riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, aquí el doc me dice que viene un poquito atrasado. Deme un segundito. Le voy a poner dedito para arriba nomás. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué comento esto, chicos? Porque no existe un único tipo de obesidad, ¿ok? Y hoy en día, desde hace hartos años ya, se habla de fenotipos de obesidad, ¿ok? ¿Cuál es ahora el fenotipo de obesidad que nos interesa a nosotros en este curso? Porque es el fenotipo que está asociado al aumento del riesgo cardiometabólico de los individuos, es la obesidad de predominio central, ¿ok? U obesidad centrípeta, o como se llama la clase, obesidad visceral, ¿ya? Esa es entonces el tipo de obesidad que nos va a llevar a un aumento del riesgo cardiometabólico. Ahora, ¿por qué esa? Y en medicina interna ya se los estaban comentando, ¿cierto? Me echaron a perder el chiste por las comorbilidades que suelen tener este tipo de pacientes, ¿ya? Y aquí lo que yo les decía, la insulinoresistencia, la intolerancia a la glucosa, que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Esta es la glicemia en ayuno alterada, diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, ¿cierto? Cambios en el perfil lipídico, el patrón proinflamatorio de estos pacientes, los fenómenos de infunción endotelial. Y todo esto finalmente se traduce en aumento de eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, hay más insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuál es el tipo de insuficiencia cardíaca asociada a obesidad o no? ¿Cuál era la insuficiencia cardíaca para la cual la obesidad era factor de riesgo? No lo comentó el doc, no me acuerdo. No recuerdo que haya ¿No? Ya. dicho como para una específica. Entiendo. Fíjate, Marty, que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada se ha visto más asociada a obesidad, ¿cierto? Que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Entonces empezaron a cachar eso porque no se sabe bien por qué se produce la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, cuando empezaron a buscar así como biomarcadores que orientaron a los investigadores a pensar en mecanismos fisiopatológicos, cacharon, por ejemplo, que las personas que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿cachai? ¿Cuál es su perfil de biomarcadores en sangre? Son individuos que tienen aumento de las troponinas, es decir, hay injuria miocárdica, ¿cierto? Hay daño y hay muerte de cardiomiocitos. Y son individuos que tienen aumento en sangre de biomarcadores asociados a estiramiento del cardiomiocito, es decir, aumento en los péptidos natriuréticos. ¿Sí, Martín? Pero cuando van a buscar los biomarcadores, ¿cierto? O cuando van a intentar hacer ese mismo perfil en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, no se produce eso. No están aumentados esos. ¿Cuáles son los que están aumentados en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Están aumentados los mediadores proinflamatorios, uno, y están aumentados los mediadores o los marcadores que se asocian a disfunción de endotelio. ¿Ok? Por eso es que eh, se piensa que tiene que ver, ¿cierto? O sea, el mecanismo fisiopatológico obvio que es diferente. Y de ahí que la presencia de obesidad visceral sería un factor de riesgo para el desarrollo de esta insuficiencia cardíaca, principalmente la que tiene fracción de eyección conservada, fíjate. ¿Sabía eso, Martín? Ahora lo sé, profe. Todos los días se aprende algo nuevo, Martín. Todos los días. Doctor Rossi, por ahí lo voy a entrar. ¿Cómo le va? Eh, Tratando de encender el micrófono como siempre. Bien, muchas gracias. Yo te Ese avisé que micrófono. no te pude avisar porque pensé que te habían dado el mensaje, pero no te llegó porque no lo envié al final. Ah, Buenos días, buenas tardes a todos y todas y todes. Y eso, estoy aquí ya atento a lo que está, las jugadas, como dicen. adentro de la jugada, ¿cierto? Ya caché que partiste con diabetes Con y aquí. obesidad, doc. Perdón, obesidad. ¿Verdad que Obesidad día visceral. alternante? Sí, ya, Así. yo estoy atento. Y Ya. vamos a estar. Si cualquier cosa usted sabe, Sí, me meto nomás. Listo. eso, micrófono abierto Sí, en voy a este solemne panel de discusión. Sí, ok. ¿Ya? Bueno, que estén bien. Bueno, yo estaré aquí, pero voy que estén todos los alumnos concentrados porque es tema muy importante. Ya. Sí, sí, estábamos hablando de eso. Les contaba a los chicos que busqué el dato que usted se dio, ¿Ya? que,
que se pronostica que en el 2050 vamos a ser el país con más obesidad en el Claro, mundo. yo no me acordaba del año, no me acordaba, pero sí, pero, Oiga, y vamos para y allá, ¿eh? Y vamos para allá, sí, pues mire, mire, pero encontré esto. allá, Una carta de la Revista Médica de Chile claro, sí, 2025. El dato o la predicción en realidad es que en el 2050 86,7% de la población imagínate, po, va a estar en condición de sobrepeso sí, u obesidad. imagínate, oh, es catastrófico, Terrible. Catastrófico, sí, ¿no? Si yo, catastrófico. Y, no, y lo que es menor y lo que es el primer rango en niños de edad escolar, si eso es terrible sí, pues, también, po. Ya. sí, pues, sí. Vamos a hablar ahí de todo lo que es la prevención. Ya, listo, ¿Ya? perdona, pero qué bueno gracias por lo buscado, porque yo no he estado con mucho tiempo ya. Bueno, muchas gracias. Sigue nomás, perdona que te. Chao, chao. Seguimos entonces. Gracias por buscarlo. Chao, chao. Ya, Doc, de ahí, de ahí le comparto Sí, no, sí, le atento. comparto el link, como se Ok. dice. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cierto? Estaría asociado a ver, espérese un poquitito. Fisiopatología compleja, componente genético, ¿cierto? Componente ambiental, obviamente, interactuando, ¿cierto? Pero no hay una única causa en general, salvo un subgrupo particular de individuos, ¿ya? Que explique la obesidad. Asociado entonces a exceso en el consumo de alimentos, ¿ok? Muy asociado, y esto es fundamental, le vamos a dar mucho en esta jornada, chiquillos, ¿ya? El bajo gasto energético, ¿ya? El bajo gasto energético es fundamental y eso, y nuestra vida moderna que nos facilita tanto las cosas, empobrece tanto también nuestra salud desde este punto de vista, ¿sí? En algún momento nos transformamos en individuos recolectores, ¿cierto? Más que en cazadores, nos transformamos en recolectores cuando empezamos a vivir en sociedades y teníamos cultivo y teníamos crianza de animales, ¿cierto? Entonces ahí eso ya fue disminuyendo el gasto energético de los individuos. Imagínense hoy en día que uno va al supermercado y tienes que hacer súper poca actividad física, súper poco gasto energético para tener el carro lleno de alimentos, ¿cachai? Así como calóricos. Con la pandemia, peor todavía, ¿sí? Hoy en día eh, te metes al celular, te metes al computador y puedes hacer el encargo por internet. Y como las cuestiones tienen esto de memorice tu encargo, uno lo deja registrado y luego menos clic todavía, pues simplemente repetir encargo, repetir encargo, repetir encargo. ¿Sí? Y esto, el tercer punto que está acá es súper importante, ¿ya? O está aparentemente siendo súper importante, porque hay tipos de dieta, y a esto se le está echando mucho la culpa ahora del cambio en la funcionalidad del tejido adiposo. Hay tipos de dieta con patrones proinflamatorios, ¿ya? Bueno, esto finalmente entonces estaría generando hipertrofia de los adipocitos, ¿cierto? En la cavidad abdominal principalmente. Y esto también muy importante, en fisiopata has cachado que todo es como muy importante. Y esto muy importante también, acumulación de grasa ectópica, ¿ok? Esa grasa ectópica me interesa mucho que la tengamos en mente. Es relevante no solamente desde un punto de vista de la descripción anatomopatológica, ¿ok? De lo que ocurre en el paciente obeso, sino que la acumulación de grasa ectópica se sabe hoy en día que tiene un rol, que tiene un impacto, que tiene, ¿cierto? Algo que decir en relación a la fisiopatología de la resistencia insulínica y de la alteración en la función de distintos órganos. Entonces, ahí encontré hace un tiempo un paper que hablaba de la acumulación de grasa ectópica en el corazón y de cómo esa grasa ectópica modifica los patrones de relajación y de contracción del corazón. Entonces, opté por no ponerlo, ¿cachai? Porque finalmente se nos iba a hipertrofiar, así como el adipocito, la clase se nos iba a hipertrofiar. Entonces, es mucha información, pero quiero que lo sepan, ¿sí? La grasa ectópica en exceso es detrimental, es perjudicial desde un punto de vista funcional para el órgano o desde un punto de vista de que puede favorecer fenómenos como insulinoresistencia. ¿Ok? Bien, finalmente todo esto se traduce en producción de factores quimioatrayentes, citoquinas, ¿cierto? Cambios en la producción de la adiponectina, ya les voy a contar qué es eso.
fenómenos de lipotoxicidad, insulinoresistencia, era que no, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, y todo esto nos lleva a obesidad, ¿ya? Pero, de nuevo, ¿ok? Hoy en día hablamos de fenotipos de obesidad, ¿ya? Y fíjense que incluso se ha descrito un tipo de individuo, ¿cierto? Que es un individuo que es normopeso, este que está acá es normopeso, pero metabólicamente no saludable. Cáchense esa. Es decir, dentro de la población, entre comillas, normal, según el IMC, que ya sabemos que no mide nada, hay un grupo de individuos que, teniendo un porcentaje o una cantidad normal de grasa en su organismo, tiene esa grasa principalmente ubicada a nivel de cavidad abdominal. Y por lo tanto, ¿cierto? Ese individuo a través de estos mismos patrones que yo les he comentado acá, se comporta metabólicamente hablando como un paciente obeso típico. ¿Se entiende, no? Ya, lo veo, es un sujeto que no es obeso, ¿cierto? Es delgado, pero son individuos que son más bien barrigudos, no sé cómo decirlo, pero con un perímetro de cintura aumentado sin ser obeso. Y ese individuo, siendo normopeso, por la distribución que tiene su grasa corporal, tiende metabólicamente a comportarse como el obeso clásico. ¿Ok? Vamos a tener otro fenotipo, ¿cierto? Que es el paciente obeso, ¿cierto? O sobrepeso, pero metabólicamente sano. Cáchense, este está en rango de sobrepeso, está en rango de obesidad, pero su perfil metabólico, su perfil glicémico, su perfil lipídico, ¿cierto? Que son los que, como los que más se ven asociados a esto, son más bien parecidos a los de la población normopeso. ¿Ok? Y luego nos encontramos con el obeso, ¿cierto? Metabólicamente no saludable, y este es como el clásico del que vamos a hablar en esta sesión, ¿ok? Y ya vamos a describir cuáles son esas alteraciones de los perfiles metabólicos, aunque aquí ya me da la sensación que todos los conocemos. Y eventualmente, chicos, y esto también es bien importante, podemos encontrarnos con un fenotipo específico de obesidad. Cuéntenme, porfa, si lo vieron en medicina interna, que es el paciente con obesidad sarcopénica. ¿Ya? ¿Les hablaron de No, eso, profe, no? que yo recuerde, no lo hemos visto. ¿No? Ya. El paciente con obesidad sarcopénica es un paciente obeso y que además presenta masas musculares disminuidas, y aquí viene lo importante, con una fuerza disminuida, ¿sí? La sarcopenia tiene que ver con pérdida de masa muscular, pero más relevante que la pérdida de masa muscular es la disminución de la fuerza, ¿ok? Entonces eso es súper importante porque este subgrupo de individuos tienen mayor susceptibilidad a una serie de condiciones, ¿ya? Y tienen más, son más propensos a terminar siendo dependientes, ¿cierto? Y con otras patologías también, ¿ya? Obesidad sarcopénica. Entonces, ¿qué es la obesidad? Aquí empezamos con las definiciones. Es un exceso de acumulación de grasa intraabdominal. Y aquí me dicen al tiro, ojo, pero aquí estamos hablando de obesidad visceral, ¿cierto? Parte de un fenotipo que además incluye expansión anormal de grasa subcutánea, ok, ya lo vamos a explicar eso, y hay almacenamiento ectópico de triglicéridos, ya lo que yo les decía. ¿Dónde? Almacenamiento ectópico de triglicéridos en corazón, hígado, páncreas, riñón, músculo, ¿ok? En todos esos órganos se nos acumulan, ¿cierto? De manera anormal los triglicéridos como grasa ectópica. La heterogeneidad en la distribución de la grasa se ha identificado como un importante factor en el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares y cardiometabólicas, ¿ya? Que era lo que yo les mostraba en la imagen anterior, en la última línea de la figura. Y como ya sabemos, ¿cierto? Con participación de un componente genético y un componente ambiental. Importantísimo. ¿Puede una persona ser obesa por causas genéticas? Puede, ¿sí? Suelen ser los obesos de presentación temprana, ¿cierto? Usualmente que los vamos a encontrar después en categoría de obesidad mórbida. Ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes obesos representan estos obesos mórbidos? Dependiendo del libro, del paper que ustedes lean,
entre un 3 a un 1%, menos de un 1%. ¿Ya? ¿Qué significa eso, queridísimos? Que entre el otro 97 a 99, algo por ciento de los pacientes obesos vas a tener coexistiendo un cierto riesgo genético en conjunto con un cierto riesgo ambiental. ¿Ya? Pero el fenómeno ambiental es muy, muy importante en estos pacientes. ¿Ya? Obviamente ahí uno dice, en un mismo ambiente, ¿sí? Genéticas distintas van a generar índices de masa corporal que son distintos. ¿Ok? Eh, y una misma genética en dos ambientes diferentes también va a generar un patrón de índice de masa corporal que es distinto, ¿ya? Pero tienen que estar los dos. Lo que yo les decía, ¿sí? Imagen para hablar, pero esto, ¿cierto? Acumulación a nivel de cavidad abdominal, pero yo decía a nivel de músculo, a nivel de corazón, hígado, páncreas, ¿cierto? Aparece acá. Ahí están las cosas que producen, si quieren las ven, si quieren no, no me interesa, tampoco se las voy a preguntar, ¿sí? Pero quiero que sepan que, lo que yo les decía, hay un rol patogénico en cada una de estas grasas ectópicas. ¿Ya? Tienen una cierta relevancia fisiopatológica en el funcionamiento global o en el funcionamiento propio de cada uno de estos órganos. ¿Ya? A ver, dentro de las causas genéticas asociadas a obesidad, a ver, en el caso de los pacientes con obesidad mórbida, cuénteme, ¿les hablaron de leptina en medicina interna o no les hablaron de leptina? Sí, sí hablamos. ¿Qué les dijeron, Javi? ¿Cómo estáis, Javi? Yo saliendo de un resfrío, por eso no Chuta. hablaba mucho. Ah, por eso. Quizá usted le pegó los bichos a la Isabel, que andaba diciendo que había despertado media pata de laucha. ¿No ve? Ahí tenemos una explicación. Alguien anda infecto contagioso y anda repartiendo bichos. Javi, espero que te vayas mejorando. Cuéntame qué les dijeron, por favor, de leptina. La leptina era una hormona que disminuía la ingesta como para que Ujú. nos diera como menos hambre y aumentaba la saciedad. Exacto. ¿Ya? Voy a activar la cámara para hablar de leptina con manos. Así me gusta hablar a mí. Ya. Existe un sistema de control, chicos, de la masa de tejido adiposo, ¿sí? Porque el tejido adiposo es necesario, ya lo hemos dicho y lo sabemos, porque es un reservorio de energía, ¿ok? Pero este reservorio de energía debe ser regulado y hay un mecanismo fisiológico para regular eso. Un componente central dentro de ese mecanismo fisiológico es una hormona proteica que producen los adipocitos que se llama leptina, ¿ok? La leptina es producida por los adipocitos dependiendo del tamaño del adipocito, es decir, adipocitos más pequeños producen un poco menos de leptina, adipocitos más grandes producen más leptina, ¿ok? Por lo tanto, lo que uno espera que si tengo una masa de tejido adiposo aumentado, leptina en sangre debiese aumentar, ¿cierto? Hasta ahí todo impecable. ¿Quién sensa leptina? El cerebro. ¿Qué porción específica del cerebro? El hipotálamo. ¿Qué región específica dentro del hipotálamo? Es un núcleo especial que se llama núcleo arcuato o núcleo arqueado, ¿ya? Ahí están los receptores de leptina. Y cuando llega leptina al hipotálamo, ¿es cierto? Al núcleo arcuado, ese núcleo arcuato envía señales a dos tipos de núcleos con los que se conecta. Hay núcleos que controlan ingesta y hay núcleos que controlan saciedad. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta leptina y llega más leptina al hipotálamo, el hipotálamo deja de producir un neurotransmisor, no sé si se los comentaron, que se llama neuropéptido I, baja el neuropéptido I y esa disminución del neuropéptido I hace que, uno, aumente la actividad de regiones cerebrales que tienen que ver con saciedad y disminuye la actividad de regiones cerebrales que tienen que ver con consumo. ¿Ya? De esa manera, ¿cierto? Bueno, y además leptina aumenta el gasto energético. Entonces, de esa manera, si hay menos ingesta y hay más gasto, ¿cierto? Balance energético negativo y la masa de tejido adiposo debiese disminuir. Eso es lo que se espera, es lo fisiológico, ¿ya? Ahora,
como les decía yo, dentro de las causas genéticas asociadas a obesidad de presentación temprana, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría tiene que ver con leptina, ¿ok? O la persona no produce leptina, o produce una leptina defectuosa, o produce un receptor de leptina que no la reconoce adecuadamente, ¿ya? Entonces son cerebros o el cerebro de estas personas finalmente vive pensando que esa persona está muerta de hambre, ¿ya? Y el sujeto come, 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 come sin que su fisiología sea consciente de que su masa de tejido adiposo está en eterna, finalmente, expansión. ¿Ya? Se han asociado genes que tienen que ver con respuesta catecolaminérgica en los adipocitos, genes que tienen que ver con habilidad del tejido adiposo para responder frente a insulina, ¿ya? Como que va por ahí el tema genético. ¿Qué más? Han metido también, por ejemplo, a la mitocondria, ¿cierto? Y un tipo de proteína que tiene la mitocondria que se llama proteína desacoplante, no sé si se les comentaron, ¿ya? Que hace que la mitocondria sea menos eficiente o más eficiente, dependiendo cuánta de esta proteína tenga, produciendo ATP, ¿ya? Eso, por ejemplo, ayuda a explicar por qué las personas afrodescendientes tienen un mayor riesgo, ¿cierto?, de desarrollo de obesidad versus una persona no afrodescendiente. Porque las mitocondrias de las personas afrodescendientes tienen pocas de estas proteínas desacoplantes. Eso quiere decir que los individuos afrodescendientes tienen un metabolismo basal que es un poco menor. Y como tienen un metabolismo basal que es más bajo, necesitan diariamente una menor ingesta calórica, ¿cachai? Como necesitan menos ingesta calórica, obviamente que es más fácil caer en un balance, más fácil entre comillas, digo yo, caer en un balance energético positivo, ¿ya? Ahora, mucho más relevante desde el punto de vista de la fisiopato es lo que ocurre con lo ambiental, ¿ya? Y dentro de lo ambiental tenemos hormonas derivadas del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Nuestras incretinas de que hablábamos la otra vez, que son quizás las más relevantes, hormonas tiroídeas, ya sabemos que aumento o disminución de hormona tiroidea en sangre, eso lo tienen que haber visto en semio, puede generar como parte de la clínica cambios de peso. Ahora, ojo, ojo, uno, en un paciente con hipotiroidismo, el aumento de peso tiene más que ver eh, con edema, ¿sí? Con edema sin signo de la fobia, ¿ok? El mixedema, y como en casos más extremos. Eh, Eso. Puede haber cambio en la masa de tejido adiposo asociado, para explicar obesidad, al hipotiroidismo, puede. ¿Pero por qué? Claro, porque si bajan los niveles de hormona tiroidea, vas a tener un metabolismo basal que está más bajo, ¿cachai? Si tienes la ingesta que tenías siempre, pero gastas un poquitito menos, es esperable que caigas en un balance energético positivo y que aumente un poco de peso. Escúcheme lo siguiente. ¿Qué le puede pasar al paciente con hipotiroidismo? Si él estaba en invento 24,9, te puede pasar a 25 a 25,1. ¿Cachai? Si estabas en la parte alta del normopeso, puede ser que pases al sobrepeso. Si estaba en la parte alta del sobrepeso, puede ser que pase a obesidad, ¿ya? Pero nadie va a pasar de normopeso a obeso por ser hipotiroideo. ¿Ok? Entonces, si le llega un paciente en esa condición, tienen que necesariamente explorar un algo más. Y ese algo más puede ser un sedentarismo, puede ser una sobreingesta, puede ser, qué sé yo, cortisol aumentado, pero no va a ser explicable solamente por hormona tiroidea. ¿Estamos o no? Los glucocorticoides son bien importantes. Lo conversábamos el otro día con el Doc Rossi. Fíjense que el tejido adiposo tiene distinta expresión de receptores de glucocorticoide en grasa subcutánea versus grasa visceral. ¿Quién expresa más receptores para glucocorticoides? Son los adipocitos de la grasa visceral. Por eso, cuando el Doc Rossi nos mostraba el otro día la imagen de Mini G, ¿se acuerdan de Mini G? ¿Qué pasa con el abdomen de ese paciente? ¿Cierto? Estaba aumentado de volumen a expensas de una masa de tejido adiposo que está aumentado. ¿Por qué? Porque se va produciendo en ese tipo de pacientes una redistribución de la grasa corporal desde el compartimento subcutáneo
hacia el compartimento visceral, ¿ok? De ahí que el hipercortisolismo es un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. De ahí que cuadros como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, que nos hacen todos aumentar los glucocorticoides, favorecen también el desarrollo de esta patología, ¿ok? Las hormonas sexuales. Ahora, hormonas sexuales para nosotros no es mucho problema, ¿cachai? ¿En quién podría ser la hormona sexual? Fíjese usted, es un problema y que podría estar contribuyendo al desarrollo de obesidad, pacientes con cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer de próstata o el cáncer de próstata en un inicio suele ser respondedor de hormonas sexuales, ¿ya? Por eso es que este paciente muchas veces son tratados con fármacos que suprimen la actividad de la producción o la actividad de las hormonas sexuales, ¿ya? La castración química. Y entonces ahí, claro, ¿cachai? Considerando que los andrógenos tienen un efecto sobre la masa muscular y a través de ellos sobre el gasto energético, podríamos pensar que hay un mayor riesgo de desarrollo de obesidad, ¿ya? Pero es un efecto que es más bien discreto asociado a las hormonas sexuales, ¿ya? Por eso, oye, disculpen que me salga una vez más de la medicina humana. Por eso a mí me enrabia cuando mis colegas dicen que las perras o los perros castrados engordan. ¿Han escuchado eso? No, sí, fíjese que le vamos a sacar los ovarios, vamos a castrar a su perro los testículos y va a engordar, pero no se preocupe porque es normal. No, po, no es normal. Esa cuestión a mí me molesta porque refleja un desconocimiento de la fisiopatología de la obesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Javi, ¿a usted se lo han dicho? ¿Cachai? ¿Qué es lo que ocurre si no tienes gónadas, no tienes hormonas sexuales? Ningún problema. Si hay menos hormonas sexuales, puede ser que baje un poco la masa muscular, puede ser que la actividad física de ese individuo disminuya, pero eso no te va a llevar a obesidad, po. Porque si a ese sujeto le das menos comida, no lo haces caer en balance positivo. O si te das tú el trabajo de sacarlo a pasear, o si te das tú el trabajo de jugar con ese bicho, aumentas el gasto energético y no caes en el balance energético positivo. Entonces, ¿por qué a mí me molesta eso? Porque finalmente, ¿qué hacen los dueños de mis pacientes? Normalizan la ganancia de peso y normalizan la obesidad y le empiezan a ver como algo natural, como algo normal. Y no es ni lo uno ni lo otro. Ya, lo dije y qué. Ajá. Sigo. Adiponectinas. Adiponectinas. Sí, Marty, también lo mismo. Si tienen perras, perros castrados, gatas, gatos castrados, sáquenlos a pasear, jueguen con ellos, aumenten el gasto energético en ellos y en ustedes. Sí, es bueno para todos. Adipocitoquinas. Hay gente que dice que el tejido adiposo es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque produce muchísimas hormonas, ¿ya? ¿Cuáles van a ser importantes para nosotros en esta clase? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, eso nos aparecen en todas las clases con el Doc Rossi, ¿no? Fisiopato como que puro TNF alfa interleuquina 6. La leptina que ya la habíamos comentado, la adiponectina que ya se las voy a comentar. Fundamental, estilo de vida, maldito sedentarismo. ¿Sí? El sedentarismo es crucial, chicos, de verdad crucial en la patogenia de la obesidad, ¿sí? Eh, es el gran factor probablemente sobre el cual podemos trabajar nosotros, ¿sí? Alto consumo de grasas saturadas, ¿cierto? Consumo de bebidas carbonatadas, ¿ya? La sobreingesta, obviamente también aquí. ¿Qué puede estar influenciando a su vez a la sobreingesta? Cuadros como estrés. ¿Les pasa o no que tienen una prueba importante y se ponen ansiosos y empiezan a comer? A mí me pasaba tanto en la U, me sigue pasando, pero en menor medida. Pero en mi época de la U era así como mucho, así como que comía, comía, comía. Depresión, ojo con la depresión. Ya, la depresión puede ir para los dos lados. Según el DSM-5, criterios de inclusión para episodio depresivo mayor puede ser aumento o disminución de peso, ¿cierto? No intencional en un periodo de tiempo más o menos corto, ¿ya? Entonces, ojo con esos pacientes porque se puede ir para los dos lados. El aburrimiento, ese es un clásico. Es un clásico. Estoy aburrido. Hagamos algo, comamos algo rico. Ya, ¿qué comemos? ¿Una manzana? No, pues tiene que ser algo más cerdo, ¿cierto? Pedimos sushi con salsa teriyaki, obvio que le aporta más calorías. Si el sushi está frito, ¿cierto? Si es de esto envuelto en panko, mejor aún, y ahí vamos, ¿cachai? Que tenga el sushi, que tenga palta y que tenga queso crema, ¿cachai?
más grasoso, ¿no? Y asociados a los trastornos alimentarios, ¿cierto? Que favorece la sobreingesta, el binge eating, ¿se los comentaron en medicina interna? Sí, ese sí lo hemos hablado. Ya, el trastorno por atracón, ¿cierto? Entonces, estos pacientes, el paciente obeso es un paciente que en general se comporta como un adicto a la comida, ¿ya? Y recuerden que parte de la fisiopatología de la adicción implica el consumo compulsivo, ¿ya? De ese algo. eh, Cigarrillo, marihuana, alcohol, coca, porno por internet, ¿cierto? Redes sociales que también las podemos considerar como elemento de adicción. Hay un consumo compulsivo. Que sea compulsivo, creo que esto lo hemos hablado en el curso, significa que la persona no lo puede controlar, ¿ya? Y entonces ahí viene el concepto del trastorno de comer por atracón, que implica que la persona come, 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 hasta que llega a la plenitud física, ¿cierto? Hasta que su estómago está completamente distendido y ahí recién para. ¿Ok? De ahí también que, por ejemplo, algunos de los fármacos que se ocupan para el manejo de la obesidad trabajen sobre el sistema de recompensa, ¿ya? Es decir, se reduce el placer de la persona al comer. Qué terrible, pero funciona. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? Sí, Sí, profe. profe, Sí, ¿todo bien? profe. Ya, bacán. ¿Alguna duda hasta este punto, queridas y queridos? ¿No? No. Ya, gracias por contestar, Dante. Ok, escúchenme. Tejido adiposo. Existen dos tipos de tejido adiposo desde un punto de vista histológico, ¿cierto? Desde un punto de vista histológico podemos hablar de una grasa parda y de una grasa blanca. Eso tiene que ver con el contenido de mitocondrias que hay en el adipocito. ¿Dónde está la grasa parda? ¿Ustedes saben? ¿Dónde está la grasa parda? ¿No se los han comentado eso? Ya, la grasa parda está principalmente rodeando vasitos sanguíneos. Como son adipocitos que tienen más mitocondria, ¿ya? Son mejores productores de calor, ¿sí? Entonces ahí son importantes esos principalmente en la etapa neonatal, en que los sistemas de termorregulación todavía no funcionan adecuadamente. La grasa parda nos permite mantenernos con temperaturas dentro del rango, ¿ya? Después como que va perdiendo relevancia. Ahora, ojo, han descrito el pardeamiento de la grasa blanca, ¿sí? Entonces eso sí quizás podría eventualmente tener alguna importancia porque eso podría aumentar el gasto energético en ciertas poblaciones de individuos, ¿ya? Y hoy en día hablan de un adipocito blanco, un adipocito café y un adipocito entre medio que le llaman el adipocito beige, ¿sí? Que sería un adipocito blanco que puede así como diferenciarse, tender a lo blanco, ¿ya? Eso desde lo histológico. ¿Cuál es la función de la grasa blanca o del adipocito blanco? Es el que nos interesa en la clase porque es el que almacena, ¿verdad? Energía bajo la forma de triglicéridos. Ahora, ese tejido, ese adipocito blanco, lo podemos encontrar principalmente en dos lugares en nuestro cuerpo. Y ahora hablo de diferencias anatómicas en la grasa. Hay una cierta cantidad de grasa que está en el subcutáneo, en el tejido subcutáneo, y hay una cierta cantidad de grasa que está a nivel visceral. ¿Ok? Y es súper importante entender que esos dos tipos de grasa tienen comportamientos que son súper distintos. ¿Ok? Tienen una fisiología, tienen una manera de responder, una manera de crecer, una manera de multiplicarse, un tipo de hormona que produce que los hace muy distintos. ¿Ok? Eh, y en fin, parte de las diferencias acá tienen que ver, fíjense ustedes, con cómo estos tejidos adiposos responden frente a las catecolaminas. ¿Y por qué queremos entender esto de la respuesta frente a las catecolaminas? Porque resulta que el paciente obeso suele tener un tono simpático aumentado. ¿Ok? Y entonces vemos acá, por ejemplo, que la respuesta lipolítica a las catecolaminas, ¿dónde es mayor? En la grasa visceral versus la grasa subcutánea. ¿Ok?
afinidad de los receptores beta 1 y beta 2, lo mismo, ¿cierto? Y eso es, con eso quiero que nos quedemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de nuevo se lo acabo de decir, los pacientes obesos suelen tener un tono simpático aumentado. Y si hay un tono simpático aumentado, si hay más descargas de catecolamina, ¿cierto? Desde las terminales en todo su cuerpo, ¿quién va a responder mejor frente a esas catecolaminas? La grasa visceral. ¿Cómo responden el adipocito visceral o los adipocitos frente a las catecolaminas? Aquí lo dicen, con una respuesta de tipo lipolítica. ¿Ok? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cómo almacenaba el adipocito la grasa? ¿Quién se acuerda? Bajo la forma de... Triglicéridos, Muy bien, Javi. ¿Y cómo está formado un triglicérido, Javi? ¿Se acuerda usted o no? con los kilomicrones, el colesterol era Ah, o sea, buena memoria de la clase del Doc Rossi, pero ahí se produce una reesterificación. Pero el triglicérido en sí, ¿qué es un triglicérido? Puede ser la Javi o puede ser alguien más, para que Es no... Ácido un graso grupo más. glicerol más trácido graso. Es un glicerol con 3 cadenas de ácido graso, ¿cierto? ¿Se acuerdan todos? Ya. Y cuando hacemos lipólisis, cuando atacamos, como decía un profesor mío del magíster, cuando atacamos el enlace esteárico, cuando atacamos al triglicérido, ¿qué se produce? ¿No? Ya. Cuando si atacamos un triglicérido, vamos a generar ácidos grasos libres, ¿ok? Y se genera un glicerol que usualmente va con un ácido graso pegado, un 2 rayita glicerol. ¿Sí? Y es que ocurre con esos ácidos grasos libres y con ese glicerol, se nos escapan del adipocito y pasan a circulación. Y la grasa visceral, o los órganos, ¿cierto? La grasa visceral, esa, entre paréntesis, no se los dije, ¿cierto? Hay una grasa visceral, y la grasa visceral estaba ¿dónde? En cavidades, principalmente la cavidad abdominal, ¿sí? O cavidad abdominopélvica, pero ahí la cavidad abdominal es la más importante en términos de masa. ¿Quién saca la sangre de la cavidad abdominal, chicos? Chicos y chicas. ¿Qué vaso, qué sistema sanguíneo saca la sangre de la cavidad abdominal? ¿Portal? Muy bien, Martí. ¿Cierto? Entonces, todos esos ácidos grasos que pasan al capilar, después las vénulas, las venas, finalmente son retirados por el sistema portal. ¿Y te acordáis, Martí, dónde llega el sistema portal? A la cava. Ajá, antes de eso, ahí ese podría ser en un shunt portosistémico. En un shunt. Pero eso después lo vamos a hablar con el doc, esas cosas, en la clase de hígado. ¿Dónde va el sistema portal, chicos? ¿Se acuerdan o no? la vena porta, después llegaba a las venas hepáticas y la vena hepática como Antes, casi antes de las venas hepáticas, ¿por dónde pasa? por el hígado. Por el hígado. La circulación portal llega al hígado. Entonces, lo que les estoy intentando decir es que el paciente obeso, con obesidad visceral, empieza a bombardear, ¿cierto? Lentamente a su hígado ¿con qué? Con ácidos grasos libres. Cuéntenme, por favor, díganme si eso nos quedó claro. Sí, profe. Ya, muchas gracias, Javi. ¿Y por qué eso es relevante? Porque cuando empiezo a bombardear al hígado con ácidos grasos libres, esos ácidos grasos libres cambian la funcionalidad del hepatocito en términos de respuesta a insulina. Es decir, cuando yo empiezo a hacer llegar ácidos grasos libres al hígado, ese hígado en el tiempo se me empieza a volver insulino resistente. ¿Ya? Por eso es importante, por eso la grasa visceral es la importante en términos de generar insulinoresistencia. ¿Ya? Y se produce entonces lo que dice acá, la secreción tónica de ácidos grasos a la circulación portal. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay varias diferencias en términos de los adipocitos subcutáneos versus los adipocitos de la grasa visceral. Una diferencia tiene que ver con el tipo de hormona que producen, ¿ya? Otra diferencia tiene que ver con que
Los adipocitos de la grasa subcutánea eh, tienen capacidad mitótica. Me explico. Espérense, déjenme activar la cámara porque todo esto es mejor con cámara. Solo es que me mandaron un chat de la familia y los últimos chats familiares han tenido que ver con glicemias de mi papá y no, son puras fotos, todo bien. Ya. Los adipocitos de la grasa subcutánea se multiplican, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien cae en balance energético positivo, empezamos a guardar, ¿cierto? Esa grasa. ¿Y qué le ocurre al adipocito? Empieza a crecer. Crece, 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 crece. Y llega un momento, eso ustedes lo saben por biología, cuando cambia la relación núcleo versus citoplasma, que el núcleo ya no puede seguir controlando toda la célula. ¿Y qué ocurre ahí? La célula ¡pum!, se divide. ¿Ok? Y como se divide, genera dos células hijas que son de un tamaño menor. ¿Por qué eso es importante? Porque los adipocitos producen citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Y los adipocitos producen citoquinas proinflamatorias dependiendo del tamaño del adipocito. A más grande el adipocito, más citoquinas proinflamatorias. A más pequeñito el adipocito, menos citoquina proinflamatoria. Por lo tanto, la grasa visceral, como se expande a través de procesos o de fenómenos de tipo hiperplásico, ¿sí? Crece, 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 se divide, genera dos células más pequeñitas, no produce citoquinas proinflamatorias tan grandes. En cambio, el adipocito de la grasa visceral, ese desgraciado crece, 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 crece y crece eternamente. ¿Ok? Por lo tanto, él sí puede producir una cantidad más importante de citoquinas proinflamatorias. ¿Estamos? Otra diferencia es que esta hormona que aparece aquí en pantalla, que es la adiponectina, es producida principalmente por la grasa subcutánea y no por la grasa visceral. La grasa visceral produce, pero muy poquitito, es principalmente la grasa subcutánea, ¿ok? Quien produce adiponectina. ¿Y por qué nombro adiponectina? Porque adiponectina es una hormona, una adipocitoquina, ¿cierto? Una hormona de tipo proteica, secretada por los adipocitos, y que, miren esto, tiene correlación inversa con diabetes mellitus, ¿ya? Cuando se produce adiponectina, se va a la sangre y en sangre la podemos encontrar como trímero, ¿cierto? Tres moléculas de adiponectina, puede estar como un hexámero, seis moléculas de adiponectina, y puede estar bajo esta forma, que es la más interesante, ¿ok? Que es el complejo de alto peso molecular, el High Molecular Weight. ¿Sí? Y el complejo de alto peso molecular es una molécula que tiene 18 de estas moléculas de adiponectina. ¿Ok? Y lo que se ha visto es que a mayor cantidad de adiponectina en sangre, menos probabilidad de que la persona llegue a ser diabética y al contrario, mientras más baja en sangre, más va aumentando el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Quién produce esta adiponectina? Principalmente la grasa subcutánea. Entonces, miren lo que uno empieza a decir, ¿cachai? Puedo empezar a pensar que una persona puede tener un exceso de grasa, pero si ese exceso de grasa está en subcutáneo, podría incluso ser beneficioso, ¿o no? Desde cierto punto de vista. Porque miren lo que hace esta adiponectina. Mejora la sensibilidad frente a insulina, aumentando el gasto energético, aumenta la oxidación de ácidos grasos, puras cosas buenas, pues. Miren esto, inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático, favorece la captación de glucosa. Miren qué hermoso esto, aumenta la sobrevida de las células beta pancreáticas. Entonces hace puras cosas buenas. Mejora el metabolismo vía favorecer la expansión del tejido graso subcutáneo. Miren, esto es hermoso, porque cuando adiponectina aumenta, lo que empieza a ocurrir es que los lípidos, ¿cierto? Las grasas, se nos empiezan a movilizar desde el tejido visceral, desde la grasa visceral, y la empezamos a redirigir hacia la grasa subcutánea, que tiene menos macrófagos, que es otra diferencia que ya les voy a comentar. ¿Ok? Entonces, es una hormona que es súper importante esta. Hay un grupo de fármacos que ya los hemos comentado nosotros y ustedes los conocen, las tiazolidinedionas, que sabemos que son fármacos que mejoran la respuesta frente a insulina, son insulinosensibilizantes, ¿ya? Aumentan los niveles de esta adiponectina, ¿cierto? Y mejoran la sensibilidad a insulina, entre otras cosas, dirigiendo grasa ectópica y un poco de visceral también
hacia el tejido subcutáneo, ¿ya? Por eso es que las tiazolidinedionas tienen un impacto así como tan positivo en el manejo de los pacientes diabéticos. Ya dijimos, son caras, por lo tanto, en los consultorios no las vamos a encontrar disponibles, ¿cierto? No todos sus pacientes diabéticos van a poder comprar estas tiazolidinedionas, pero si se puede hacer, funciona y funciona bien. Ojo que como hay más grasa en subcutáneo, la gente siente que está engordando, ¿cachai? La ropa le queda más apretada, ¿cachai? Como que se pierde un poco la figura. Entonces eso como que a la gente no le gusta mucho, pero metabólicamente van a andar impecables. Ya, miren esto. Este es hermoso, es una editorial, ¿sí? Que la encontré en un número del Nature de endocrinología. Entonces, hablaban de un estudio, ¿cierto? O un par de estudios donde habían identificado un grupo de pacientes que eran obesos, ¿sí? Pero que tenían una salud cardiovascular que era muy buena, ¿cachai? Y de hecho, a este grupo de pacientes obesos los llamaron los super healthy, overweight, o sea, el sobrepeso u obeso super healthy, cáchense esa. Estos gallos, este grupo de individuos demostró tener un riesgo cardiovascular incluso más bajo que la población normopeso. Por eso es que le pusieron los super healthy. Ahora, yo no digo que estos sujetos existan de verdad, ¿sí? Las cosas no existen porque están publicadas, ¿sí? Es la suma de la evidencia, son los años de investigación, ¿sí? Quienes finalmente van a decir, oh sí, existe un grupo de individuos que les podemos llamar los super healthy, o la investigación en algún momento, ¿cachai? Va a decir, no, en realidad no era así como se pensaba inicialmente, pero me pareció relevante, ¿cachai? ¿Cómo llegaron a esto? Entonces, me dicen que son individuos obesos, pero que la mayor parte de su tejido adiposo en exceso estaba ¿dónde? En subcutáneo. ¿Dónde se tiende a depositar en subcutáneo en los humanos? Acá, a nivel de cadera, a nivel de glúteos, a nivel de muslo. ¿Ok? Y ese es el patrón que ustedes probablemente, coméntenme chicos por favor si se los comentaron en medicina así. Este es la obesidad periférica u obesidad glúteo-femoral. ¿Se los comentaron así o no? ¿Alguien? Yo no sabía. No lo sabía, ya, ¿cierto? Está el paciente con obesidad periférica u obesidad gluteofemoral en contraposición con el paciente que tiene obesidad visceral, con el perímetro de cintura aumentado. Entonces decían, miren, fíjense que estos pacientes tienen un patrón dietario saludable. Ay, ojo con eso. Puedo tener un patrón dietario saludable y aún así seguir siendo obeso. ¿Por qué? Porque puedo estar respetando la famosa pirámide de los alimentos, pero si me como 3 pirámides diarias, ¿cachai? Cuando necesito una, por supuesto que voy a caer en un balance energético positivo. Entonces, tan importante como respitar, no, como respetar la famosa pirámide de los alimentos, es comer cantidades adecuadas, ¿ya? Pero bueno, ellos tenían un patrón dietario, al menos que es saludable, principalmente vegetales, ¿cierto? Ensaladas de todos los colores, 5 porciones de frutas o verduras al día, ¿ah? Entonces, esas cosas que ustedes saben, pocas grasas saturadas, privilegiando el consumo de las grasas poliinsaturadas, bla, 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 bla. Bajas cantidades de azúcares y esas cosas ricas. Entonces, esto finalmente los llevó a tener un corazón magro, un hígado que también estaba magro, perímetro de cintura pequeño. Importante eso, porque el perímetro de cintura, ¿qué refleja? La cantidad de grasa abdominal que hay en este tipo de pacientes. Por cierto, obviamente si tiene un paciente cirrótico descompensado que está asítico, no, pero en este tipo de pacientes. Bajos niveles de tejido adiposo visceral, caderas grandes, ¿cierto? Gran cantidad de, ¿cierto? Tejido adiposo a nivel de glúteos, lo mismo a nivel de muslo, ¿cierto? Tejido adiposo intramuscular, poco, es decir, una musculatura que también estaba más bien magra. Y si este grupo de individuos, además
practicaba actividad física moderada a vigorosa, ¿cierto? De manera regular, que contribuye a un fitness, un rendimiento cardiorrespiratorio, ¿cierto? A tener una buena masa muscular y a tener una buena fuerza muscular, como les digo yo, este grupo de individuos mostró en un par de estudios tener un riesgo cardiovascular incluso más bajo que la población normopeso, ¿ya? Insisto con esto, yo lo que les quiero decir, quiero expandirles la mente, ¿cachai? Quiero que se den cuenta que el conocimiento es progresivo y es evolutivo, ¿ya? Y no nos podemos quedar con que solamente son obesos viscerales, periféricos y que todos tienen riesgos aumentados, ¿ya? Hay evidencia que dice que esto podría evolucionar eventualmente. ¿Esos serían los casos del lipedema? ¿Cómo así, Javi? Que el lipedema, que había visto antes ayer un TikTok de una niña que tenía lipedema y ella explicaba de que tenía mucha grasa en las caderas y no, eso como que era solo operable, pero así de cintura tenía una cintura de Barbie, pero tenía caderas mutantes y era pura grasa en las caderas, pero de Mm. abdomen no tenía nada. Mira, yo no, yo tengo el lipedema como una condición más bien patológica, ¿sí? Asociada a trastornos congénitos, usualmente, sí, a trastornos como genéticos, o eventualmente asociado a algunas terapias farmacológicas. Yo sabía que, por ejemplo, la triterapia en el caso del VIH se puede asociar al lipedema. Doc Rossi, no sé si usted tiene más información al respecto. Sin embargo, Javi, no sé si, pero espérate, espérate. No sé si considerar a la persona con lipedema como una persona con obesidad periférica o glúteo femoral, ¿sí? Porque para que sea obesidad periférica y glúteo femoral, necesariamente tenemos que estar en condición de obesidad, porque lo estamos definiendo según el índice de masa corporal, ¿cachai? Y no sé si la persona, toda aquella persona con lipedema necesariamente tiene la condición de obesidad definida según índice de masa corporal. ¿Me explico, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Doc Rossi? No está el doc. Ya, después le preguntamos cuándo vuelve. Yo iba a comer mi tomatito de almuerzo mientras el doc hablaba. Dejé mi cucharada con tomatito ahí esperándome. Ta, 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 tam. Ya. Entonces, oye, más allá del lipedema y de esta última pregunta que hizo la Javi, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Perdona, Sí, sí, se entiende. Profe, yo quedé con una duda, perdona, o sea, me preguntaron algo que estaba como, Sí, doc. cuéntame, Que la perdona, Javi preguntó por el lipedema. ¿cuánto? El lipedema. ¿Había escuchado hablar del lipedema? Es que, a ver, a ver, yo una vez en contexto, pero tendría que buscarlo, la verdad, Ya. pero tiene que ver con el conducto torácico, es como, lo que yo me acuerdo que era cuando hay lesión del conducto torácico, pero no estoy seguro. Déjame echarle una miradita, un segundito. Echémosle una mirita, porque en una de esas Sí. pensé yo también, yo lo tenía como asociado a terapias farmacológicas Pero principalmente. mira cómo lo definen, lo estoy viendo aquí, pues yo sé que no es correcto verlo en inteligencia, pero dice trastorno crónico del tejido adiposo que causa una acumulación desproporcionada de grasa, principalmente en piernas, cadera y brazos, que nos causa dolor, pesadez y hematomas fáciles. Yo no lo conocía como con ese nombre, pues. Habitualmente son dismorfias, pero en el Mm. fondo, Yo lo había escuchado, las veces que lo leí principalmente asociado a terapia farmacológica, la triterapia. sí, no, claro, por eso Mm. como dismorfia grasa, yo lo conocía. Claro, ahora a ver, habría que buscarse alguna información si necesariamente los pacientes esos caen en condición Es que yo creo que tiene que ver, tú de decís sobrepeso u obesidad. no, yo creo que no necesariamente, porque tiene que ver Mm. con dismorfia. O sea, en el fondo lo que hace es que hay acumulados, y yo lo estoy leyendo nomás, pero por lo que leí, en el fondo porque hay acumulación en lugares exagerados, pero eso nos habla del balance total de grasa, po. Entonces, Exacto, entonces, exactamente.
Entonces, cuando uno habla de obesidad, es el balance total de grasa, no acumulaciones anormales. Mm, Porque dismorfias, por ejemplo, sobre todo en pacientes que se ocupan insulina, por ejemplo, se producen acumulaciones anormales o todo lo contrario. En el fondo que hay zonas donde hay mayor degradación de las grasas y deja secuelas estéticas re feos. Pero a mí me impresiona que va por ahí, por este tema, que mm, va por acumulación anormal. Más que por la cantidad total. Ahora, evidentemente, un paciente obeso tiene más probabilidad que la grasa se acumule en forma normal. ¿cierto? Entonces, de hecho, estaba justo ahora leyendo rápidamente una cuestión de la revista de cirugía, porque tiene un enfoque más bien parece estético que más que de riesgo. O Mm. sea, estético me Bueno, refiero y a un calidad. manejo más bien quirúrgico y no Sí, médico. calidad de vida. Mm, Porque, mira, estoy leyendo, entonces hablan de calidad de vida, que le tienen pesadez, que tienen algún grado de discapacidad, pero, y mira, y el tratamiento, por eso no lo sé, porque el tratamiento es liposucción. O sea que, en el fondo, se tiene liposucción para que mejore la calidad de vida y liposucción con fines estéticos. Estoy viendo una cuestión aquí de la Clínica Las Condes, pero publicado en la revista médica, revista de cirugía de Chile. Entonces, pero la verdad es que habría que buscar cómo ocurre y desde el punto de vista. Mira, aquí incluso aparece la parte de fisiopatología. Desde el punto de vista fisiopatológico, existiría una susceptibilidad poligénica combinada con trastornos hormonales, sí, sí, microvasculares, era lo que ya linfáticos. veía, así como condiciones Claro, y de tipo linfático, porque congénita, habitualmente lo que tiene que ver hereditaria. con edema tiene que ver con linfático, porque es por donde circula la grasa, pues. Hay que acordarse que la grasa habitualmente, si bien circula por la sangre, acuérdense que gran parte de la absorción tiene que ver con tejido linfático, con circulación linfática. Mm, Pero bueno, mm. Y a través del hay que verlo conducto con más torácico detalles, llegan a pero circulación pero sistémica. sí, habría que leerlo más con más detalles, pero aparentemente no, no, habría que buscar la fisiopatología del lipedema Eso, lo trato de leer, pero no, habitualmente, como yo digo, yo soy internista, la verdad, no, yo estas cosas en general no las vemos, ¿no? Pero bueno, eso sean para la otra área sí. Y claro, y para la aparece, otra área del hospital. mira, aquí hace un comentario. A diferencia de la obesidad, los depósitos de grasa y el edema asociado al lipedema son resistentes a los cambios en la dieta. Mira, cambio resistente a la dieta, la restricción de la ingesta calórica, la actividad física o la cirugía bariátrica. Entonces es un problema Local. local que tiene que ver con factores locales. Mm, mm, mm. Por eso no cachai, no, por eso no lo. Pues yo esta Debe ser cuestión. como lo que ocurre con los lipomas, po. Que Claro, también, pues, algo el lipoma parecido. también, ¿sabes lo que es un lipoma, no? Una neoplasia benigna de tejido Sí, adiposo. sí, El lipoma puede ser. responde re mal Sí. a los cambios A bajar de dietarios, peso. cambios de Sí, peso, sí, pues, porque sí, son células neoplásicas, entonces sí, tienen un comportamiento propio que se independiza del resto del cuerpo. ¿Sí? sí. Eso, Javi, no sé Eso. si Perdona, hemos si, contestado su si encuentro pregunta. algo nuevo lo comento. ¿Ya? Gracias, Doc. No. Javi, Sí, profe, gracias. bacán. Marité, Me había quedado una duda, profe, con respecto de la grasa visceral. ¿ya? Cuando crecía, ¿quién la hacía crecer? Ahí como que me confundí, Ah, porque la ya, mira. adiponectina era la buena, pero ¿quién hacía crecer a No, esa grasa? escúchame. Tenemos básicamente dos formas de hacer crecer a la grasa visceral. O sea, hay una, espérate, es que estoy pensando el argumento recién ahora en mi cabeza. Hay una forma de hacer crecer al adipocito visceral y es aumentar el contenido de vesículas con triglicéridos, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ya. Esa expansión, ¿cierto? Esa mayor cantidad de vesículas con triglicéridos o ese crecimiento de la vesícula con triglicéridos puede ser consecuencia de un balance energético positivo en el sujeto o puede ser consecuencia de un aumento en la expresión o un aumento en la actividad de cortisol, ¿cierto? Lo que hablábamos el otro día con el doctor, si no lo había considerado así hasta ahora, por eso estaba generando el argumento en mi cabeza. ¿Sí? Si aumenta el cortisol, como hay más receptores de cortisol en el adipocito visceral, vamos a empezar a redirigir lípidos desde el tejido subcutáneo al visceral y por lo tanto los adipocitos de la grasa visceral van a crecer sin que necesariamente haya un balance energético positivo. ¿Estamos hasta ahí o no?
Sí, Ya, ok. Ahora mira, aquí viene, y quizás con esta diapo puedo explicarte mejor lo otro. Eh, ocurre que el adipocito visceral no se multiplica, ¿ok? Por lo tanto, cuando él empieza a crecer, o por el tema de los glucocorticoides, o porque caímos en un balance energético positivo, él crece, 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 aumenta su tamaño, ¿sí? Aumenta, 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 aumenta su tamaño. En cambio, el adipocito del tejido subcutáneo empieza a crecer y llega a un punto en que se divide. Y como se divide por mitosis, como se divide por mitosis, las células hijas necesariamente son más pequeñas que la célula madre. ¿Me entiende? Por lo tanto, ¿cuál es la forma que tiene la grasa subcutánea de expandirse? Es a través de un fenómeno de hiperplasia, aumento en el número de células. En cambio, la grasa visceral se expande a través de un fenómeno de hipertrofia. Aumenta el tamaño, pero no el número de las células. Ahí sí. sí, profe, gracias. Ya, de nada. Y entonces, luego te decía yo que los adipocitos producen siempre, ¿ah? Siempre hay una producción basal de citoquinas proinflamatorias. Pero esa producción de citoquinas proinflamatorias está relacionada con el tamaño del adipocito. Es decir, el tejido graso subcutáneo, ¿sí? Produce poquititas citoquinas proinflamatorias. En cambio, el tejido adiposo en el paciente obeso, como tiene adipocitos que son más grandes, produce más citoquinas proinflamatorias. ¿Estamos? Sí, Marité. profe. Ya, bacán. Además, miren esto otro. Aquí tenemos, en esta imagen, nos muestra lo que pasa en un sujeto lean, es decir, en un sujeto delgado. Más encima, el tipo de hormona que produce el tejido adiposo en un sujeto delgado tiene que ver más bien con citoquinas de tipo antiinflamatorias. Miren, interleuquina 4, interleuquina 13, la interleuquina 10, el TGF-beta, ¿cierto? Eso lo tenemos nosotros más bien asociado a lo que es una respuesta más bien antiinflamatoria. Y aquí pasan dos cosas. Cuando paso de tener un sujeto delgado o cuando un sujeto que era inicialmente delgado tiende a la obesidad, no solamente aumentan el tamaño de los adipocitos, ¿sí o no? Porque aquí vemos que hay otros cambios y entre esos otros cambios es que tengo más células inmunes. ¿Se fijan o no? Infiltrando esta grasa. Entonces, esa es una característica importante. Hay una cantidad de macrófagos anormalmente alta en la grasa visceral, ¿ok? En el paciente obeso. Y también nos encontramos con células MAST y también nos encontramos con algunos neutrófilos. De todo esto, lo que más me importan son los macrófagos. ¿Por qué? Porque estos macrófagos son grandes productores de citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? De hecho, la mayor parte de las citoquinas proinflamatorias del paciente obeso, ¿cierto? Que son generadas por el tejido adiposo visceral, son producidas por los macrófagos más que por los propios adipocitos. ¿Estamos hasta ahí? Lo que no se sabe es qué hace que cambie el patrón de producción de citoquinas desde las antiinflamatorias en el sujeto delgado a las proinflamatorias en el paciente obeso. ¿Sí? Se sabe hace un montón de tiempo que el paciente obeso tiene niveles de citoquinas proinflamatorias más altas en sangre, pero no se sabe qué hace que cambie la función del tejido adiposo. Y entonces en algún momento se empezó a hablar de esto, ¿ok? De la disfunción del tejido adiposo en el paciente obeso. ¿Ya? Y como yo les decía hace un rato, el patrón dietario como que le están echando harto la culpa ahora. Como que aparentemente no es que solamente la persona coma en exceso, ¿cachai? Sino que consume un tipo de alimento que favorece o que estaría favoreciendo, lo pongo así, que estaría favoreciendo la disregulación de este tejido adiposo. Entonces, han visto que dietas con poca fibra,
dietas con baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y dietas con grandes cantidades de ácidos grasos monosaturados o grasas saturadas de tipo trans favorecen esto. ¿Ok? Alimentos que hayan sido cocinados a altas temperaturas mediante fritura o mediante calor, ¿cierto? Estoy pensando carne asada, por ejemplo, una parrilla, también contendrían productos que favorecerían el desarrollo de cuadros así como de tipo proinflamatorio o generarían un patrón proinflamatorio, ahí está, generarían un patrón proinflamatorio en la grasa visceral. ¿Ya? Es todavía motivo de discusión, no se sabe, como les digo yo, no se sabe, no se sabe porque saqué la mochila de la silla y la gata se asustó y salió volando por allá. No se sabe cuál es el evento que hace que el adipocito se vuelva disfuncional, pero se piensa que serían entonces estos fenómenos, estos patrones dietarios. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nos encontramos con que lo que yo les decía, po, ¿sí? En condiciones normales, en condiciones de healthy, ¿cierto? De los adipocitos saludables, ¿ya? Van a tener nuestros adipocitos una producción de hormonas con un patrón principalmente antiinflamatorio. ¿Ok? Pero eso cambia en contexto de obesidad, ¿cierto? La obesidad, lo que yo decía, las dietas ricas en grasa, ¿cierto? Y en otras, oye, hasta han metido al consumo de sal, ¿sí? Porque el consumo de sal favorecería la proliferación de poblaciones bacterianas, ¿cierto? Interactuando ahí con el tejido inmunológico a nivel de la mucosa intestinal y todo, y también eso podría estar metido. ¿Sí? Cambia el patrón de citoquinas, ¿cierto? Empieza a haber un predominio de las citoquinas proinflamatorias, TNF, proteínas quimioatrayentes de macrófagos, etcétera, ¿cierto? Bajan los niveles de adiponectina, todo esto favorece la inflamación. Curiosamente, también evidenciaron que había aumento en la producción de citoquinas antiinflamatorias, pero que no serían capaces de compensar el gran aumento de las citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Se nos infiltra, ¿cierto? Lo que les decía yo, con células inmunitarias, principalmente macrófagos que habíamos visto ahí, ¿ok? Con más producción de citoquinas proinflamatorias, que lo cual favorece estos cuadros de metainflamación en estos pacientes. Las citoquinas proinflamatorias por sí solas alteran la señalización por insulina, y si altero la señalización por insulina, ya vamos a tender a qué cosa? A un estado de insulinoresistencia en este grupo de individuos. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a tener un paciente con obesidad, que ya sabemos aquí, obesidad visceral, ¿cierto? Cuyo tejido adiposo se vuelve disfuncional y eso va de la mano con cambios en la secreción de adipoquinas, ¿ya? Y estos pacientes entonces tienden a estos estados de metainflamación, como muchas veces se le llama. Oye, importante, que estos pacientes estén metainflamados no quiere decir que lo vamos a encontrar en servicio clínico con un CIRS. ¿Se entiende eso, cierto? Hay marcadores proinflamatorios, células, citoquinas, proteínas C reactiva y otros que son mayores que en la población normal, son estadísticamente superiores, pero no da para tener una inflamación clínica, por favor. Y esta metainflamación se asocia a disfunción de célula beta pancreática, que ya les voy a hablar de eso, genera insulinoresistencia, genera trastornos respiratorios. ¿Se acuerdan que el doctor Rossi nos hablaba de un tipo de asma, un fenotipo de asma que se da principalmente en pacientes obesos? Ahí tienen ustedes, por cierto, cómo tiende a ir para allá todo. Cáncer. Chicos, la obesidad hoy en día es reconocida como un factor de riesgo para al menos 15 tipos de cánceres diferentes. ¿Ok? Entonces, también es importante desde ese punto de vista. Infertilidad. ¿Por qué? Porque se asocia la insulinoresistencia al síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Más que infertilidad, yo le hubiese puesto subfertilidad, ¿cierto? Pero bueno, se entiende. Disfunción hepática y renal y complicaciones de tipo cardiovasculares. ¿Por qué? Porque las citoquinas proinflamatorias, la insulinoresistencia, me favorece la disfunción del endotelio, me favorecen, ¿cierto? Los cambios de
presión arterial y junto con eso empezamos con todo el remodelamiento a nivel cardíaco y a nivel también de vasculatura. Otra cosa relevante asociada a lo cardiovascular, antes que se me olvide, es lo siguiente. Estos infelices que están acá, estos macrófagos, que son grandes productoras de citoquinas proinflamatorias, son particularmente buenos productores de citoquina proinflamatoria en condición de hipoxia. ¿Ya? Entonces te van a decir, ya, pero para que haga hipoxia, el paciente tendría que estar, no sé, choqueado, o el paciente tendría que estar con insuficiencia respiratoria. Puede ser, sí, es una posibilidad, pero hay otras posibilidades para que el tejido adiposo se vuelva hipóxico. ¿Cuál? Por ejemplo, que la persona ronque. ¿Ya? Y el paciente obeso tiende a roncar. ¿Por qué? Porque el paciente obeso acumula grasa también a nivel de cuello. ¿Sí? Y si hay grasa a nivel de cuello, voy a tener una presión extrínseca aumentada sobre la vía aérea superior. Y la vía aérea superior, estoy pensando en faringe, ustedes saben, no es fija, no tiene un diámetro fijo, ¿cierto? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no colapsa la vía aérea superior cuando estamos despiertos? Porque es traccionada hacia anterior por el guioides. ¿Se saben ese dato, cierto? ¿O no se saben el dato? Profe. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Javi? Sí, ¿Y quién tracciona el yoides hacia anterior? el mieloideo y el genioideo creo que eran Muy esos. bien, el miloioideo y el genioideo. ¿Y qué ocurre con esos dos músculos cuando estamos durmiendo? Se relajan como toda nuestra musculatura esquelética y por lo tanto el yoides se tiende a ir hacia posterior. ¿Y qué ocurre con eso? Tiende No, a achicarse la vía aérea, ¿cierto? Por fisiopatología respiratoria, usted sabe que ¿cuál es la consecuencia de eso? Que aumenta la resistencia, ¿sí o no? Y si aumenta la resistencia, disminuyen los flujos. ¿Cuál es la respuesta de la persona? si una Hacer oclusión parcial ronca, si una oclusión total es una apnea. eso. ¿Cuál es la respuesta de la persona? Hacer un movimiento respiratorio con más fuerza, con más intensidad. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que hace circular el aire con más velocidad, lo cual disminuye más la presión en ese punto y tiende más al colapso. ¿Ok? Por lo tanto, tendemos al ronquido y tendemos a la apnea, que en ese caso va a ser una apnea de tipo obstructiva. No sé si lo comentó el doctor Rossi en su clase, pero no todas las apneas son obstructivas, ¿ya? Hay apneas obstructivas y hay apneas no obstructivas porque a algunas personas el centro respiratorio vulvar les funciona poco cuando están durmiendo, ¿ya? Pero mi punto es que este tipo de pacientes tiende al ronquido y tiende a hacer cuadros de apnea. Y si hay cuadros de apnea, ¿cierto? Empieza a desaturar la sangre arterial y si la sangre arterial empieza a desaturar, disminuye el aporte de oxígeno o puedo disminuir en algún punto el aporte de oxígeno a los tejidos y si disminuyo el aporte de oxígeno al tejido adiposo, estos macrófagos hipóxicos se vuelven locos produciendo citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de eso? Que esas citoquinas proinflamatorias sabemos hoy en día que favorecen el desarrollo de placa de ateroma. Y eso es muy lindo desde un punto de vista de la fisiopatología, porque demuestra la interacción entre las patologías respiratorias y el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces, roncar no solamente, yo ronco, lo confieso, no lo hago de mala onda, roncar no es fome solamente para la persona que quizás le toca dormir al lado de uno, sino que el tema del ronquido tiene impacto, ¿cierto?, sobre la salud cardiovascular de esa persona y sobre la productividad de esa persona, ¿ya? Y ahí clásicamente a ustedes le van a llegar eso para los pacientes que tienen apnea, que hacen apnea, le van a llegar a ustedes con la historia de que, doctor, doctora, no sé qué me pasa, duermo mis 8, mis 10 horas diarias y despierto cansadísimo, como si no hubiese dormido nada. ¿Ya? Y eso pasa porque una parte importante de la noche esa persona pasó con micro despertares, ¡ah! Aumenta la actividad simpática, aumenta el tono muscular, se tracciona el yoide hacia adelante y se libera la vía, pero cuando vuelve a dormir, vuelve a aparecer el fenómeno. ¿Ok? Eso. Ah, me cansé. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Vamos bien? Sí, súper bien, profe. Ya, Javi, cuénteme, ¿le he dicho lo mismo que le dijeron en medicina interna o le he entregado así como más datitos de cómo se produce el fenómeno? Yo creo que
hemos aprendido mucho. O sea, es que ahí lo vimos como factor de riesgo, como muy como sobre encima. Ahora como que se vio como lo real de obesidad. Bueno, ya pues, me alegro. ¿Les parece que hagamos un descanso? Bueno, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Les propongo 20 minutos de descanso. ¿Sí? Considerando que hemos estado ya un buen rato y que he hablado mucho, lo reconozco, lo siento. Como he hablado mucho, les propongo 20 minutos de descanso para que estiremos bien las piernas, comamos algo, qué sé yo, y volvemos con toda la concentración. ¿Ya? Ya, profe. Díganme pues, el resto. No me dejen sola la Javi por acá. ¿Qué le parece el resto? Oh, sí, profe. Sí, la Marti ya se nos Ok. está quedando dormida, ¿no ves? Ya, eso, 5:30 nos vemos. Chau, chau.